tardes en esta sesión del lunes 19 de diciembre. Ya ha pasado el vencimiento de futuros y opciones más importante del año, y nos encontramos ahora simplemente encarrilando las últimas 10 sesiones bursátiles del año. De momento, hoy bajista. Hay que ver dónde y cómo se recomponen esas opciones de cara al próximo vencimiento, en el caso mensual enero o trimestral marzo. De momento no hay muchas pistas, ligero goteo a la baja. Aquí, en el caso del índice IBEX 35, hemos intentando atacar la zona de resistencias, como estamos viendo, ese acercamiento a los máximos intradiarios del viernes, rango de precios muy importante, vital, hay que romper por la parte superior, que no por la parte inferior, y además tenemos esa media móvil de largo plazo. Apúntenlo en un papel: IBEX 35, media móvil de largo plazo, resistencia a batir, 8.185 puntos. Está totalmente plana. Vamos a ver cuánto tiempo nos cuesta y, lo más importante, si conseguimos hacerlo, porque de no hacerlo, el riesgo obviamente está en que nos vayamos por el rango de abajo, es decir, que volvamos otra vez a tentar la pérdida de los 8.100. Los mínimos intradiarios del viernes se encuentran en los 8.079,8 y a partir de ahí tengamos más caída. Una caída que en principio nos esperaría el soporte en forma de media móvil de medio plazo, que se encuentra en los 8.028 y por lo tanto está protegiendo el psicológico de los 8.000 puntos. Pero habrá que estar atentos a ver qué es lo que ocurre, para ver si efectivamente en próximas sesiones podemos romper al alza y no tentar el riesgo a la baja. En cuanto a los mercados estadounidenses, obviamente todo, absolutamente todo, va a estar condicionado a que efectivamente Wall Street apoye este movimiento de ruptura al alza. Habrá que estar muy atentos al respecto. En principio, y lo que tenemos aquí es que hemos salido de la lateralidad por la parte superior, inferior, perdón, hemos perdido esos 8.200 puntos, es el nivel zona clave, con esa media móvil de largo plazo que comentábamos al principio. Y bueno, pues habrá que intentar hacer una reentrada en ese canal de lateralización, pues para reconducir un poquito esa pauta de mínimos crecientes. Esta mañana en televisión me preguntaban por el rally de Navidad. Y yo comentaba tajantemente que el rally de Navidad pues ha llegado pues como en los supermercados el turrón en octubre y sobre todo noviembre. ¿Por qué? Pues porque en el caso del índice IBEX 35 es obvio, arrancaba un movimiento allá por la zona de los 7.200 puntos y nos hemos metido pues 1.200 puntos largos de subida sin ningún tipo de corrección. Cuidado, que ahora que todo el mundo está esperando que comience el rally de Navidad, es altamente probable que este no venga, sino podríamos encontrarnos justo con lo contrario. Así que muchísima precaución la que hay que tener ahora mismo, sobre todo viendo cómo se les están gastando algunos que otros valores en el mercado estadounidense. Como siempre, la alta tecnología que nos está dando problemas. Antes de irnos de lleno a mercados extranjeros, vamos a echar un vistazo a los principales valores del índice IBEX 35. Por volumen hoy pues llama la atención el Santander, un valor que, bueno, pues dentro de lo que cabe ha intentado darle continuidad a casi un proyecto de línea penetrante que tenía el viernes. No ha podido ser, no queda confirmado, no dejó como tal la figura, pero en principio sí que es cierto que habrá que estar muy atentos a ver si efectivamente somos capaces de darle continuidad. Aún así, ya con el fallo de hoy pierde todo, absolutamente todo su carácter predictivo, así que en cuarentena todo lo que vayamos a ver. Por la parte de abajo las cosas están bastante bien. Bien en cuanto a fortaleza de soportes. Un Santander ahora mismo con media móvil de largo plazo en 2.65 y de medio plazo en 2.66,5, pues obviamente hace pensar que ese sería el peor escenario, volver a testear en formato intradiario esa zona para volver a intentar la reacción alcista. Sin embargo, tenemos que mirar un poquito más hacia ella. Por un lado, en el corto plazo tenemos una clara pauta de máximos decrecientes por la parte superior, mientras que por la parte inferior, y más pensando en más sesiones, medio plazo, tenemos todavía intacta esa secuencia de mínimos crecientes, hasta el punto que deberíamos ver cotizaciones de cierre sostenidas por debajo de los 2,5 euros para hablar de ruptura tendencial
o de pauta, mejor dicho, de mínimos crecientes rota al alza. Así pues, de momento hay que pedir paciencia. Esta zona de aquí a mí me gusta, una resistencia que le ha costado mucho romper y que ahora está actuando como soporte. Esto junto con la ayuda de la presencia de las dos medias móviles, que por cierto han generado un cruce dorado que se llama, pues obviamente hoy deberíamos haber tenido una vela muy distinta a la que tenemos para darle continuidad, como decía, si de verdad las cosas están bollantes. Así que, de nuevo, más en cuarentena. Hay que seguir vigilando. Las próximas 48 horas son vitales. Allá por el miércoles veremos de qué manera y cómo se reconstruyen las posiciones. Más valores que nos llaman la atención en cuanto a volumen. Simplemente Iberdrola, hoy sí que ha cerrado en positivo, pero también hemos tenido un intento de ruptura por la parte superior en cuanto a niveles de apertura del viernes, no de formato intraday del viernes, y al final también se han deshinchado. Obviamente aquí hay un culpable, es el movimiento de Wall Street que no ha cuadrado, ha empezado con muchas dudas, parecía que sí, que iba a intentar la subida, pero al final pues se ha deshinchado y esto pues ha arrastrado a prácticamente todas las plazas europeas y obviamente pues Iberdrola como máximo exponente del índice IBEX 35, el valor que más peso tiene, pues no iba a ser una excepción. Así que mismo comentario, no vemos tan evidente la presencia o la presión vendedora en forma de pauta de máximos decrecientes, y si la hay es de muy corto periodo de tiempo, tan solo 3-4 sesiones, mientras que la tendencia de mínimos crecientes todavía sigue intacta y en base cierres deberíamos ver cotizaciones por debajo de los mínimos intradiarios del pasado viernes para pensar que las cosas se están estropeando, es decir, cotizaciones de cierre por debajo de los 10,65. Valores, y vamos a acabar con estos 4: Repsol, BBVA, Telefónica e Inditex. El caso de Repsol está bastante lateralizado, como estamos viendo. Importante que no pierda la zona de 14. Le damos un pequeño filtro. Obviamente en formato intradiario se puede acabar a testear un 13,93 y a partir de ahí las cosas se ponen un poco tensas. Sobre todo si perdemos la media móvil de medio plazo. La tenemos aquí de color rojo, los 13,84. En cuanto al BBVA, tuvimos un desplome bastante importante cuya recuperación el viernes pues no fue del todo bollante y prácticamente hemos quedado casi en tablas. Así que si bien es cierto que está cotizando cómodamente por encima de la media móvil de medio plazo, habrá que estar muy atentos por si los mínimos de la sesión de hoy y sobre todo ese 5.30 por donde ahora mismo está pasando la media móvil de medio plazo se vuelve a romper a la baja, así que habrá que tener mucho cuidado al respecto. Telefónica, otro de los grandes dentro del selectivo español, pasándolo bastante mal, por cierto, con mucha presión vendedora, con un dividendo recién pagado y que ahora pues la gran cantidad de inversores que no entienden esto del dividendo, que sí, que puede ser una estrategia muy buena, pero cuando los mercados son alcistas, pues ahora van a tener que sufrirlo y mucho. De momento tenemos grandes resistencias en la zona de 3.54, 3.53, a partir de ahí empieza a sufrir más de altura la cotización y se gira. Estos giros hasta ahora pues aguantaban la media móvil de medio plazo, que está aquí, en torno a la zona de los 3.35, pero eso es historia. Hemos vuelto a cotizar por la parte de abajo. Por lo tanto, se abre un escenario de testeo a la zona de mínimos. No son, o sí que lo son, mínimos anuales. Pues no son mínimos anuales porque multianuales. Sí que son mínimos anuales. Lo que vimos recientemente en el mes de octubre, ese es el riesgo, ir hacia esos mínimos con el consiguiente riesgo adicional de marcar nuevos mínimos anuales antes de que acabe este año. Obviamente me estaba fijando en los mínimos del 2021, ahora que están muy alejados, 2,75%, obviamente, euros, perdón, no por ciento. Obviamente esto ya serían palabras mayores. Pero de momento hay una cosa clarísima y es la presión vendedora. Clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, un proyecto de doble techo ya con proyección alcanzada, nada potente, nada de hecho bastante feo, pero en principio o vemos reconquista de los 3.32 o las cosas se complicarán mucho y el riesgo, como digo, de ir a ese 3.14 es
elevadísimo. Y por último, en bolsa española, si no queréis ningún comentario, creo que lo que vamos a... Bueno, veo por ahí preguntar qué software... Este es el Pro Real Time, ¿de acuerdo? No es el TradingView, es el Pro Real Time. En cuanto a Inditex, la situación de Inditex es una estructura también alcista, como estamos viendo, muy sana, con sus dientes de sierra, que le han valido para romper sistemáticamente esas medias móviles que venían bajando con pendiente negativa. Ya se han enterado que la cotización está subiendo en la medida que ambas han tenido puntos de inflexión, evidentemente la de color rojo mucho antes que la de color verde, mucho más suavizada además, obviamente por su formato de cálculo. Y ahora mismo, cuidado, porque tenemos, por un lado, agotamiento a la hora de confirmar la tendencia, ya nos está costando ver nuevos máximos crecientes, y lo más evidente, tenemos este mínimo, que podríamos decir que es un mínimo decreciente respecto al anterior si lo comparamos con este, aunque todavía, evidentemente, de manera relativa podemos decir que no pasa nada si lo comparamos con este otro. ¿Motivo? Porque el siguiente vuelve a ser creciente respecto al de la gran duda que nos ha generado. Esto definitivamente empieza a oler a divergencias, obviamente como estamos viendo, divergencias bajistas, máximos en cotizaciones que no vienen correspondiéndose con nuevos máximos en osciladores, y por lo tanto es evidente que la fuerza de velocidad de la subida se está agotando. Esto sí lo tenemos también en colación con los máximos anuales que veíamos, y vamos a confirmar si son anuales, que no lo son, porque los anuales los vimos en el mes de enero y febrero, allá por los 28 euros. Habrá que tener mucho cuidado porque, obviamente, el titular sería Inditex ha llegado hasta donde tenía que llegar, los máximos del mes de este verano, de agosto, y a partir de ahí otro giro a la baja. Atentos porque hoy ha intentado levantar cabeza, no ha podido ser, y habrá que ver si ese 24,20 cede, y sobre todo, inequívocamente, los 24 euros. Por supuesto que la pérdida de la media móvil hoy por hoy en 23,84, media móvil de medio plazo, obviamente también pondrá las cosas muy difíciles y nos sacará de dudas al respecto de si la pauta de mínimos crecientes se ha roto o no se ha roto. Y esto es muy, muy importante. Y lo dicho, vamos, si no queréis ningún comentario de bolsa española, nos vamos a echar un vistazo a otros índices. Por aquí tenemos el MetaTrader, el IBEX 35 ya comentado, perfecta ese testeo que tenemos ahí a esa media móvil de largo plazo, como estamos viendo, dentro de una pauta de máximos decrecientes en la que todavía no ha habido nada, y en la que quiero recordar un escenario que es obvio que inhabilita, como decía anteriormente, un rally de Navidad, pero podríamos estar ante un proyecto. Y no me gusta cuando veo este tipo de figuras, sobre todo cuando las explico en mis cursos de hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Es decir, falta lo más evidente, lo más fuerte y contundente, una tendencia bajista previa. ¿Tenemos una tendencia bajista? Sí, pero muy tenue, muy atomizada, muy lateralizada, dicho de otras maneras, muy suave, de forma que estas figuras potentes de giro, pues obviamente no tienen esos caracteres predictivos que buscamos los analistas, ¿no? En definitiva, lo que tenemos en un índice IBEX 35, pues obviamente es una gran resistencia hoy por hoy, en torno a los 8.500 puntos, en la que de momento nos estamos alejando. Y cuidado que, si bien es cierto que la velocidad del viernes y del día previo es bastante elevada, lo mismo, cuarentena porque teníamos un vencimiento brutal. Un vencimiento aproximadamente solo a Goldman Sachs le vencían 13.000 millones de euros en bolsa española, en 4 valores, más o menos en uno de los, bueno, en 4 de los 6 que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que ahora habrá que ver qué hacen con ese dinero, si toman de nuevo posiciones vía opciones, si no, si tiran la toalla. Hay que decir que Goldman Sachs no se casa, obviamente va con operaciones muy cortoplacistas y especulativas. Efectivamente, Pro Real Time. Bueno, no pasa nada. Vámonos con el DAX alemán, porque el DAX alemán
está mostrando un poquito más sus vergüenzas, más que el índice IBEX 35. Si bien es cierto que el DAX no ha perdido, como sí que lo ha hecho el IBEX, como hemos visto con anterioridad, la media móvil de largo plazo, la de color verde que tenemos aquí. Es evidente también una cosa muy importante, es esta directriz principal, que simplemente viene a recordarnos que tenemos una clara pauta de máximos decrecientes, obviamente rota al alza, pues que ahora podríamos ver algún tipo de testeo. Esto nos lleva a los 13.400 puntos aproximadamente, y por lo tanto habrá que prestar mucha atención al futuro próximo. También verán aquí una media móvil de color azul marino. Se ve bastante mal con fondo negro. En las emisiones yo la veo decentemente bien. Y es una media móvil de muy largo plazo. Suele también activarse o presentarse como niveles de soporte y resistencia dinámicos, y habrá que tener en consideración esa zona en torno a los 13.800. En definitiva, el mensaje es siempre el mismo en todos los índices, y podríamos casi extenderlo a la totalidad de las acciones. Rango del viernes, hay que salir por la parte de arriba. Si salimos por la parte de abajo, continuarán los problemas, ¿no? En el caso del DAX alemán, tendríamos que hablar de no perder los 13.809, 13.800, por lo tanto redondeado, y buscando el ataque de los 14.037 puntos, unos 14.050 puntos aproximadamente. Tampoco hay que echar cohetes para ver una reacción fuerte. Yo creo que aquí se puede iniciar una corrección, así como decíamos, IBEX, que le han metido 1.200 puntos de subida y apenas ha bajado. Aquí podemos decir lo mismo. Arrancó el DAX alemán en unos 11.850 y se ha ido ni más ni menos que a los 14.000, casi 600. Bueno, sobrepasando en formato intradiario. Así que todavía no ha caído, entre comillas, nada de lo que tenía que caer en condiciones normales. Así que es viable un apoyo a esa línea tendencial que tenemos aproximadamente, que ronde entre ese 13.590, donde tenemos la media móvil de largo plazo, y los 13.350, más o menos, como zona bastante amplia. Ejercicio más profundo del eurodólar, análisis fundamentales, escenarios posibles 2023-24. Vale, vamos para ello cuando lleguemos. Vamos ahora por orden, vamos a seguir por orden. Eurostoxx. La situación del Eurostoxx es bastante similar, de hecho tiene mucho parejo con el DAX alemán, obviamente hay muchos componentes compartidos, como es lógico, la bolsa alemana es muy potente a nivel europeo. Bueno, la situación es exactamente la misma, con una pequeñísima particularidad. El rebote de hoy no está, de hecho estamos ya un poquito más cerca del mínimo del rango del viernes, que insisto que es vital el que salgamos del rango por la parte superior para nuestras pretensiones alcistas, o por la parte inferior si lo que queremos es tener posiciones cortas. Obviamente, yo esta mañana a mis suscriptores de pago les he dicho, señores, paciencia, tranquilidad y esperar que salgamos del rango, ya actuaremos en consecuencia. Y además hay que tener en consideración también otra cosa muy importante. En cualquier momento, y yo calculo que será a finales de esta semana, como muy pronto el jueves, vamos a comenzar seriamente a la realización de minusvalías. Es decir, la gente que tiene plusvalías siempre tienen valores también enganchados en los que está perdiendo. Bueno, pues lo que buscamos, y yo obviamente voy a hacerlo así, obviamente es aflorar minusvalías de valores que crea que no vayan a recuperarse en el corto plazo, aflorar esa minusvalía para compensar la plusvalía y con ello no pagar Hacienda. Solo faltaría que estar enganchado en un valor, no poder disponer de esa liquidez sin ejecutar pérdidas y encima tener que pagar Hacienda. Bueno, pues dentro de la legalidad esto se puede hacer en la medida que no volvamos a comprar ese valor que vendemos con pérdidas en los próximos 2 meses. Legislación española. Esto solo le compete a los que hacen la renta en España. Ahora sí hay muchas fórmulas. Yo puedo vender contado y no puedo volver a comprar esas acciones en 2 meses, pero sí que puedo comprar CFD de esa acción, o sí que puedo comprar futuros de esa acción, o sí que puedo comprar un índice donde esté esa acción, aunque obviamente ya perdemos la beta 1, ¿vale? Es decir, hay muchísimas opciones, tenemos warrants, tenemos opciones, tenemos futuros, tenemos multitud de instrumentos, CFDs, etcétera, etcétera, para replicar desde el mismo momento de la venta una posible revalorización del valor y que por motivos fiscales no podamos aprovecharla durante 2 meses. Una auténtica pena. Bueno, pues dicho esto, obviamente habrá que estar muy atentos a ver
por dónde sale el futuro, en este caso, del Eurostoxx 50, para valorar si efectivamente seguimos dándole presión bajista hacia la zona de los 3.700 puntos, donde nos esperan niveles de pivote bastante importantes. Dicho esto, también muy importante la situación actual, porque si nos vamos a nuestra izquierda del gráfico, vemos un punto pivote bastante importante, un punto de inflexión bastante importante en esta zona en la que nos estamos moviendo ahora mismo y que de momento ha frenado la caída. La ha frenado por muchos motivos y sobre todo por el vencimiento, pero si se tiene que dar la vuelta ya, tiene que ser ahora, en esta zona, una vez ya ha entrado en conflicto, lo cual, para mi gusto, se ha pasado de frenado, perdón, pero bueno, veremos qué tal. Vamos a echarle otro vistazo ahora mismo a la bolsa estadounidense. Aquí las cosas se prometían, como decía en la apertura de Wall Street esta tarde, a primera hora española, peninsular española, que podíamos ver una reacción y se están disipando, ¿no? Caídas del 1% para el Nasdaq, del medio puntito porcentual para el S&P 500, y aquí lo tenemos. Es decir, si nos acercamos un poquito, vamos a ver con todo el lujo de detalle cómo hay mínimo en formato intradiario. Hoy lunes por debajo del mínimo del viernes. Es decir, llevo 22 minutos diciendo que el rango hay que salir rompiendo por arriba, no por abajo. Luego, en formato intradiario ya hemos roto por abajo. En base cierres, si cerrase ahora mismo, estaríamos cerrando por debajo de los mínimos del viernes. Y además, estaríamos cerrando por debajo de esa línea de color azul oscuro, esa media móvil de muy largo plazo y que trae connotaciones también negativas. Así pues, la situación es bastante compleja. Continuamos con presión vendedora y además una cosa más evidente todavía es que nos hemos chocado con la parte alta del canal bajista. Es decir, toda la corrección del mercado estadounidense del medio y largo plazo viene desarrollándose, obviamente como contestación al movimiento, al tremendo movimiento tras los mínimos de marzo pandémico, obviamente en una corrección en canal bajista. Este canal bajista ha ido sistemáticamente devolviendo el 23, 38 y 50. La mitad de toda la subida. A partir de ahí, nueva reacción alcista, con dudas de si esto es cuña o no es cuña, me es exactamente igual. Lo evidente es que yo aquí esperaba zona de giro, zona de freno, primer impulso, segundo, lo de siempre, roba carteras. Y al final cogemos velocidad una vez se pierde este nivel de soporte. Como siempre, se ha roto por técnico. Vale, sí, es evidente. Pero por motivos del vencimiento o hay más intereses. Bueno, lamentablemente hay que esperarnos. Ahora mismo estamos en el 38.2 de Fibonacci. Importante que el S&P 500 no diga adiós a los 3.811 puntos, 3.800 adicionales, y por supuesto esto implicaría ir cogiendo velocidad con el alto riesgo de acabar en los 3.500 puntos. En donde nos pillen comiendo las uvas, eso es lo que menos nos debe interesar, ¿de acuerdo? Pero, insisto, en la compensación de minusvalías que se puedan realizar, lo cual añade presión vendedora. De hecho, JP Morgan, si no me falla la memoria, estima unos 100.000 millones de dólares la presión de venta que se va a florecer en las próximas sesiones, porque obviamente lo que va a hacer el inversor es vender, que no comprar, vender cosas que tienen pérdidas, pero da igual, la presión es de venta, no de compra. Lamentablemente, por supuesto, y como es lógico, no se va a poder vender si otra parte no lo compra. Pero en la medida que haya más vendedores, más volumen de venta que de compra, obviamente los precios van a tender a un equilibrio a la baja y no al alza. Y esto es evidente, ¿no? Si le echamos un vistazo al futuro del Dow Jones, también la situación es algo compleja, mucho más tranquila en la medida que no hemos perdido el rango del viernes por la parte inferior, como estamos viendo. Nos estamos acercando a un nivel clave, los 32.500 puntos, con todo lo que conlleva. La media móvil de largo plazo, que está ligerísimamente por debajo de esa zona, y que nos abriría las puertas, obviamente, a una continuidad correctiva, en la que es altamente probable que nos viéramos pues en torno a los 31.880 puntos, 90 puntos, en esta zona de aquí, como nivel siguiente de soporte serio. Posteriormente iríamos a esa media móvil de muy largo plazo en los 31.143 puntos. Y llegó el momento clave
siempre digo lo mismo, lo llevo diciendo años y años. El que lleva la batuta, el gran director de los mercados es el Nasdaq tecnológico. El Nasdaq tecnológico y últimamente, último año, el Nasdaq es Tesla y Tesla es el Nasdaq. Así que es evidente los problemas por los que está pasando el Nasdaq 100 en este caso. En primer lugar, el aspecto es similar, un SP500 moviéndose de mínimos de marzos pandémicos a máximos, pues un Nasdaq exactamente lo mismo, en un periodo de tiempo similar. Pero a partir de aquí las cosas cambian. Primero el techo del mercado, noviembre, diciembre, octubre, cada mercado hace techo en un momento. Movimiento de corrección en pauta, ¿vale? Pero aquí hay unas sutiles diferencias. Aquí el primer impulso se lleva por delante el 23.60 y baja más. Luego sí que clava el 38.20. Luego clava lo que sería, no es Fibonacci, pero bueno, se le da el tratamiento casi de Fibonacci. La mitad de todo lo subido y luego lo perfora sin llegar al 61. Al final, nueva reacción. Siempre dentro de una perfecta canalización, como se está viendo. Pero es que luego sí que acaricia ya en formato intradiario se pasa el 61.8. Y esto es muy evidente. Cuando un mercado devuelve el 61.8 está en condiciones óptimas de buscar una reacción alcista. Claro, la encuentra, aquí la tiene. Pero si nos acercamos mucho, esta reacción alcista encuentra problemas muy serios. Primero, resistencias previas. No puede con la mitad de la subida, esos 11.700 que yo he sido tan pesado. Segundo, nos hemos quedado como hilvanando, haciendo un remiendo en esos 11.700, más de un mes, prácticamente mes y medio, arriba, abajo, vuelvo abajo, es decir, como cosiendo una herida. La brecha estaría en el 11.700 y nosotros con la aguja de la cotización cosiendo a ambas partes. Y finalmente le hemos dado la puntada final por la parte de abajo. Dicho de otra forma, este rango de lateralidad ha roto por la parte inferior, lo cual no trae precisamente buenas noticias. Potenciales de caída. Hoy lo estamos viendo. Estamos de nuevo con mínimos en formato intradiario, por debajo del viernes, con cotizaciones de cierre. Si cerrase la bolsa ahora mismo, obviamente también por debajo del viernes. Y, lo más preocupante, sin relativamente ningún soporte serio, fuerte y suficiente como para hacer frente a las ventas que están saliendo hasta que no se teste de nuevo ese 61.8 o dicho de otra forma, los mínimos anuales. Así que la situación es bastante preocupante. Además tenemos aquí cruce de la muerte con medias móviles de corto plazo pasando por las de largo. Realmente es la de largo por la de muy largo. Obviamente, otra vez el mercado se gira ante techo de canal bajista y claro, no hay que ser muy listo para averiguar que el potencial de caída, una vez se pierdan los 10.500 puntos, es darle continuidad correctiva para hacer lo que no hizo en su momento, que le frenó precisamente el 61.8, irse a la base del canal, un 9.500 que con el mero paso del tiempo, ahora mismo ya tenemos que hablar casi de un 8.500. Luego la broma de no hacerlo entonces nos va a costar 1.000 puntos adicionales. Todo en condiciones estrictas de análisis técnico, ¿no? Vamos a echar un vistazo al eurodólar, porque la situación se pone muy interesante. Esta mañana también preguntaban al respecto, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando, ¿no? Con la paridad. Esto ya es historia, ¿no? Vuelve otra vez a tener un valor superior el euro respecto al dólar estadounidense. Bueno, es más que evidente. Hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? La Reserva Federal estadounidense puso en marcha la maquinaria de lucha contra la inflación mucho antes que el Banco Central Europeo. Ahora están los dos luchando, pero tenemos una evidencia. Tenemos, por un lado, la velocidad de la subida que está aflojando. También en ambos, hemos visto la semana pasada, no hay que repetirlo, ¿no? Medio punto porcentual. Pero el mercado sabe, o dicho de otra forma, está claramente descontado descontando, mejor dicho, que el punto pivote, lo que se denomina como punto pivote, el punto donde se dará la vuelta y no veremos más subida de tipos de interés, sino que comenzarán a bajar, el punto pivote está más cercano en Estados Unidos y por lo tanto por parte de la Reserva Federal estadounidense
que en el Banco Central Europeo, que andan con problemas. ¿Por qué? Pues porque la inflación no está contenida, ni mucho menos, en Estados Unidos. Pero es que está totalmente descontrolada. En Europa seguimos teniendo una interanual del 10%. Además de las trampas que nos hacemos al solitario a nivel global, sí, pero en definitiva es trampa, es de no medir la inflación acumulada. Es decir, si yo comparo la inflación del mes de diciembre del 2022, ahora cuando nos estemos tomando las uvas, bueno, unos días después, en el Roscón de Reyes, me la voy a comparar con la inflación de diciembre del 2021. Y obviamente el diferencial de subida va a ser inferior, queramos o no, que el diferencial que había en noviembre 21, noviembre 22. ¿Por qué? Pues porque la inflación comenzó a subir antes. Nosotros, en ese periodo de tiempo de 12 meses, vamos midiendo solo fragmentos, un segmento de 12 datos, que vamos corriendo tal cual va corriendo la historia. Sin embargo, obviamos, quedan ya en el olvido toda la inflación o toda la subida de precios anterior. Por lo tanto, sería muy interesante medir la inflación acumulada, por ejemplo, de un punto en concreto. Marzo del 2020, tema de la pandemia, por poner un punto de referencia, 2020, etcétera, etcétera. De manera que ahí sí que podríamos de manera armonizada comparar realmente las inflaciones y la evolución de la inflación. Porque si no, no hacerlo así es hacernos trampas al solitario. Que a nivel contable, a nivel fiscal, a nivel político, a nivel del día a día, es de común acuerdo hacerlo así, de manera internacional. Pero no estamos midiendo en absoluto la realidad. Es como si nos dijeran que en estas navidades, el día del Roscón de Reyes, han fallecido 30 personas menos que el año pasado. Perfecto, es una gran noticia, pero los del año pasado no han resucitado, siguen estando en el cementerio. Por lo tanto, hay que medirlo de manera acumulada. Y no lo hacemos en el día a día, ni siquiera con los datos trágicos de accidentes, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esa consideración. Volviendo a centrar el tema, se ve que empieza a estar menos descontrolada la inflación en Estados Unidos que en Europa. Y por lo tanto, el mercado descuenta que va a haber un punto pivote por parte del Banco Central estadounidense antes del Banco Central Europeo, es decir, de la Reserva Federal estadounidense antes que el Banco Central Europeo. Y ese es el motivo por el cual ha vuelto a resurgir esa fuerza que perdíamos del euro, que obviamente siempre ha ido con retraso hasta el punto de ver cómo cae desde zona 1.24 sistemáticamente a través de una preciosa pauta de máximos y mínimos decrecientes, como estamos viendo. Esto ha pasado a la historia, obviamente, motivado por la puesta en marcha de la lucha contra la inflación por parte del Banco Central Europeo, en la que por fin ha visto cómo se le otorgaba poder, revalorización a la moneda común unitaria respecto al dólar estadounidense, donde el mercado inmediatamente ya intuía que esto estamos llegando al techo. De hecho, se prevé, los mercados lo están descontando, ¿no? Los tipos de interés, el bono a 10 años también, ¿no? Y los diferenciales con el bono a 2 están ya descontando que febrero otra subida de medio punto porcentual y a partir de entonces será 25 si es que sigue subiendo. Es decir, que el pivote lo tenemos en el primer trimestre. Otra cosa es la sorpresa desagradable que vendrá luego. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú tienes una inflación que supera los 2 dígitos, es muy fácil quitarte de encima los 2 dígitos y volverla a meter en el 6. Esto es como pues no sé qué ejemplo poner, pero creo que me entendéis perfectamente. Esto es como soltar un corcho a 3 metros bajo el nivel del mar, bajo el agua, ¿no? El corcho sube a toda velocidad. Sin embargo, no sube a la misma velocidad si lo sueltas tan solo a medio palmo por debajo del mar, ¿no? Es decir, la velocidad en la reducción de la inflación es muy fuerte, es muy rápida, pero va quedando ralentizada a medida que te acercas a la zona del 5,5-6%. Por lo tanto, podríamos decir
a modo de titular, que lo hecho hasta ahora es lo fácil. Lo difícil va a volver a meterla, es volver a meter la inflación en el 2% o cerca del 2%. Y todo ello solo lo va a poder conseguir. Y esto es un mensaje, obviamente, para el Banco Central Europeo, para la Reserva Federal Estadounidense, en un futuro, Dios no lo quiera, para el Banco de Japón, ¿de acuerdo? O para el Banco de Inglaterra, que también las están pasando muy, pero que muy mal, ¿no? Por lo tanto, y esto es lo relativamente importante, el shock que puede tener el mercado cuando vea que los tipos de interés, sí, dejan de subir, pero ni hablar de bajar, ni hablar. ¿Por qué? Pues porque al final la contención de esa inflación solo tiene un método: generar recesión. Hay que quitar el dinero en manos del público, hay que reducirlo, vamos, no quitarlo. Esto da para otros webinars, ¿no? El tema del euro electrónico, ¿no? Que se pueden pensar muchas maldades de ello, ¿no? Pero esto es lo realmente importante, que el mercado se cree que esto está hecho. Y en absoluto. Esto es el camino fácil. Y a partir de aquí ya nos sirve con las botas y el palito de escalar la montaña. Aquí ahora ya necesitamos pico, cuerdas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuidado con resbalarse. Dicho esto, el tema del eurodólar, algún conato de acercamiento al 1,08, obviamente, por motivos técnicos creo que puede ser bastante factible verlo. Tenemos también aunque aquí no se ve bien, pero voy a irme a un gráfico mensual, lo tengo abierto con mis rayas, aquí está, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que tenemos es el movimiento ascendente, allá por el nacimiento del euro, año 2000, unido a los mínimos crecientes, esa ruptura que se llevó a cabo pues con toda esa del 1,24 al 0,94, y a partir de ahí un rebote. Es altamente probable, y ahora viene una duda bastante existencial que yo no soy capaz, porque claro, yo aquí, creo que se ve, ¿no? Si os fijáis un poquito, tengo una directriz principal bajista con una ruptura en falso, gráfico semanal, ¿eh? Hablar de ruptura en falso tanto un año entero pues también es peligroso, ¿no? Pero yo tenía un camino identificado del futuro movimiento hecho pues allá por el 2018, en el que veía, uno, testeo, es decir, el par euro dólar va a bajar a la línea directriz. Ahí, en la medida que se demuestre lo contrario, va a rebotar. Y este rebote, y ahí está donde yo me equivoqué, este rebote alcanzaría, pues por la misma regla de 3, la directriz principal bajista, que venía de unos 64 prácticamente, ¿vale? Y a partir de aquí, que además coincidía con un gran nivel de resistencia, volvería a girarse para definitivamente romper a la baja e irse, ojo, a la devolución total desde el nacimiento del euro, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido en estos momentos? La bajada al testeo, perfecta. La reacción alcista, perfecta. Pero claro, llega aquí, aquí, vamos a acercarnos un poquito para verlo con detalle. Llega aquí, rompe, se queda ahí bailando y marca nuevos máximos. Claro, esto nos obliga inmediatamente a hablar de figura de triangulación. Es decir, esto es una alarma bastante importante. El mercado sube con muchísima fuerza, como estamos viendo, pero dentro de lo que cabe hablamos de una triangulación. Una triangulación, ruptura, 2/3 de su recorrido, bla, 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 que al final, obviamente, rompe por la parte natural, que sería la parte bajista, dándole movimiento a la baja. ¿Tendría el mercado que haber bajado ya hasta mi pronóstico y no haber sufrido esta reacción alcista? Todos y cada uno de mis frases que he soltado hasta ahora, motivando por el cual el mercado ha descontado que por fin, tarde y mal, pero que por fin el Banco Central Europeo se pone las pilas para luchar contra la inflación, es el que ha provocado, podríamos hablar de el pullback a la línea tendencial. Por lo tanto, y en conclusión, podemos ver frenazo en el 1083, si efectivamente el mercado está tan mosca detrás de la oreja con que efectivamente haya un control por parte de la Reserva Federal estadounidense de la inflación, y a partir de ahí
pues obviamente vea que no es así y que van a tener que bajar tipos y van a tener que hacer nuevas medidas y va a tener que hacer algo. Así que obviamente aquí pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Si no se lo creen, obviamente pues es altamente probable que el dólar empiece a perder poder adquisitivo, lo cual significa que al final podríamos inclusive ver el pullback hacia esta zona y ver un 1,11 quiero decir, un 1,11 y medio o algo así. Por ahí creo que podemos ver. El tiempo va a ir transcurriendo, no nos... A ver, esto no debería tardarnos más allá del primer semestre del año, quizás salida del verano 2023, y a partir de aquí vamos a ver efectivamente cómo se desarrolla. No contemplo una reentrada dentro del triángulo, no contemplo ni mucho menos una reacción alcista, por muchos motivos. Obviamente, porque no hay detrás de una moneda como el euro una auténtica unión de países, ni siquiera a la hora de comprar conjuntamente, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Comprar sí que se ha comprado conjuntamente gas y petróleo, pero a la hora de poner un tope al gas, madre mía lo que ha costado, por fin, 180, ¿vale? Pero por fin se ha conseguido, es decir, que no, que más que la Unión Europea, esto es una desunión europea, donde cada uno va como se dice pronto y mal, coloquialmente, a salvar su culo, ¿no? Unas políticas monetarias conjuntas, pero fiscales distintas. Que si yo tengo el tipo de sociedades al 12,5, que ahora me obligan a subirlo al 15, que si yo tengo el IVA al 16, que si tú lo tienes al 23, como el caso de Alemania, Portugal, yo al 21, España, etcétera, etcétera. Cada uno lucha por buscarse dentro de una normativa común europea, buscarse por dónde colarse y conseguir ser más competitivo que el vecino, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que más que Unión Europea es una desunión europea. Y una moneda que actúe como termómetro del futuro de la Unión Europea, pues obviamente yo no la veo alcista, la veo bajista, el gráfico, ¿vale? Seguimos con el barril de petróleo, que también alta y claro nos está diciendo una recesión. Is coming, ¿no? Es decir, tenemos una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, nos hemos ido a años luz por la parte inferior de donde estábamos momento antes de la invasión de Rusia en Ucrania, y obviamente pues dentro de este tira y afloja con dientes de sierra, porque claro, al final hay unos intereses difícilmente visibles en un gráfico, y es el cártel, ¿no? La OPEP. ¿Qué quieren los países de la OPEP? Rusia incluido. El barril de petróleo, cuanto más caro, mejor, obviamente. ¿Qué están haciendo ahora? Reducir, con la excusa de que no se va a consumir, que viene a reducir producción diaria de barriles, pues para intentar generar escasez. Pero, efectivamente, lo que está descontando el mercado es menor consumo de petróleo fruto de una recesión. Una recesión en la que la pregunta, como decía anteriormente, no recuerdo en qué televisión, era no ponerle fecha, sino ponerle profundidad. ¿Hasta dónde va a caer? ¿Hasta dónde vamos a hundirnos la economía estadounidense? ¿Hasta dónde se va a hundir la economía europea, la española, la italiana, la griega? Es decir, ese va a ser el problema. No en si viene o no viene. Porque la recesión, por mucho que nos quieran decir que los términos cambian o la forma de cálculo cambia, la recesión técnica está encima de la mesa. 2 trimestres consecutivos, como se ha hecho toda la vida. 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo es recesión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo volvemos otra vez, como estamos viendo, a entrar en conflicto con estas zonas de aquí. De hecho, nos hemos pasado, nada sostenido, nada de cierres continuidad, esto es gráfico diario, y ahora, pues quitando el día de hoy, pues también el riesgo es altísimo de darle continuidad a esta pauta de máximos y mínimos decrecientes, donde deberíamos ir tendiendo hacia esos $66. Barril de petróleo West Texas, ¿de acuerdo? El tema del oro
es un activo que puede ser, o puede dar, mejor dicho, la campanada del 2013. Porque creo que va a ser el año, el 2013, va a ser similar en cuanto a dificultad para sacar beneficio, es decir, aquella persona inversora de renta variable que ha comprado y ha mantenido, pues le ha ido estupendamente bien en los últimos años. El 2022 no tanto, no tanto. Recuerden que veíamos gráficos del Nasdaq donde desde noviembre, diciembre del 2021 el mercado marcó techo y ha empezado a bajar. No hay más que ver las acciones de Tesla que han bajado un 60%, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver un año igual de difícil para sacarle rentabilidad. La renta fija, la gran peligrosa, la gran trampa. Nos están vendiendo la renta fija por ahí, por aquí, por allá. Que va a ser lo fácil. Bueno, a mí me recuerda mucho al año 94, 1994, el siglo pasado ya, ¿vale? En la que se vendían como churros los fontesoros, los famosos fontesoros, con el comentario de que no podías perder. Claro, ¿cómo ibas a perder? Entonces, claro, se estaban contando la verdad a medias. No puedes perder en la medida que el emisor no te va a quebrar. Estamos hablando del emisor. El Reino de España no va a quebrar. Bueno, el Reino de España ha sido el país del planeta Tierra que más veces ha quebrado en la historia de la humanidad. 13 veces. Pero, obviamente, no hay a la vista un quiebre del Reino de España. Por lo tanto, estaban diciendo una verdad. Es seguro, porque el emisor no va a quebrar. Pero claro, si el emisor, como ocurrió en el año 94 y como está ocurriendo ahora, cada vez que hay una subasta te sube los tipos, ese fondo de inversión que tiene en cartera antiguas letras del tesoro, antiguos bonos, antiguas obligaciones, etcétera, etcétera, bajan de precio. Y como bajan de precio, pues pasa lo que pasó. Año 1994, rentabilidad de los fondos tesoros, menos 14 puntos. Y ahí vinieron, mejor dicho, los problemas, ¿no? Fue no tan grave como las subprime, la colocación de hipotecas, como las preferentes, pero fue un palo brutal y un aviso de cómo se las gasta la banca, ¿vale? Como más tarde hemos visto, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que nos ofrezcan. Yo siempre digo lo mismo, lo que te ofrezca el banco, recházalo, ¿vale? Porque le interesa al banco, no te interesa a ti. Entonces, si vamos a tener la renta variable difícil, vamos a tener la renta fija que no es el momento porque vamos a ver una coyuntura de subida de tipos de interés y por lo tanto tú compras un bono y ese bono va a perder precio y por lo tanto si lo necesitas vender vas a incurrir en pérdidas. Si lo llevas a vencimiento no, pero claro, pongamos ahora la variable inflación, el poder adquisitivo, lo pierdes obviamente. Entonces claro, en una situación en la que muy probablemente el mercado y los inversores se den cuenta que la inflación no es tan fácil de controlar, vamos a tener que echarle un ojo a el oro. El oro como mantenimiento de fuente de riqueza, el oro como mantenimiento del poder adquisitivo y el oro como un activo que ha sido conocido, valorado, venerado desde hace más de 4.000 años y con sus particularidades, gastos de mantenimiento, custodia, no generación de dividendos, todo lo que quieras. Pero si tú ahora compras una moneda por valor de 1.000 euros, el día que la vendas, siempre pensando en el largo plazo, el día que la vendas tendrás una cantidad en euros equivalente al poder de compra de hoy, 1.000 euros. Te darán lo que te tenga que dar, pero es como si fueran 1.000 euros hoy. Inflación acumulada desde el día de hoy, que no inflación interanual. La verdadera manera de tener. Por lo tanto, es un complemento perfecto de pensión. Esa es la mejor inversión que podemos hacer. Esa es la cartilla del nieto en el siglo XXI. Comprarle monedas de oro. No digo lingotes porque los lingotes son caros. Si estamos hablando de 1.000 euros, obviamente, 2.000, 3.000, no podemos acceder a lingotes de 250 gramos. Difícilmente podemos hacer lingotes de 100 gramos.
mínimo para que no nos salga, entre comillas, muy, muy caro. Hay que tener en cuenta que un lingote de inversión, apto de inversión, good library que llaman, pues tiene sus gastos de fundición, sus gastos de estampa del sello de la fundidora suiza, sus gastos de emisión del certificado, etcétera, etcétera. Obviamente no lo vamos a comprar directamente en la fundidora, gastos de distribuidores, gastos de transporte, etc, etc, etc. Y esos gastos son casi los mismos para un lingote de 1 gramo que para un lingote de 1 kilo. Incluso me iría también a las películas, hasta los lingotes de 12 kilos y medio, 400 onzas. Eso yo no lo recomiendo comprar en absoluto. Obviamente, son 12 kilos y medio de oro. Eso tiene difícil salida. Pero el lingote de 1 kilo sí que tiene fácil salida. De hecho, es muy, muy demandado. Precisamente están los bancos centrales como locos comprándolos, ¿vale? Por lo tanto, ese es al que hay que ir. Ese es la mejor inversión. El precio unitario por gramo es el más económico. Obviamente, economía de escalas, como es lógico por lo que comentaba anteriormente, ¿vale? A partir de ese momento, esperar, sentarse. Con paciencia, largo plazo, y de la misma forma que hay que tener un poquito de patrimonio financiero con distintos activos, hay que tener patrimonio financiero en oro físico. Y vamos a huir del oro papel, vamos a huir del CFD sobre el oro, vamos a huir del futuro del oro en el COMEX, vamos a huir, de los fondos de inversión que se apellidan Physical Gold, porque resulta que en sus balances no hay oro físico. Y si lo hay, lo está en muy poca cuantía. Y si viene el regulador y quiere hacer una inspección de un tercero para corroborar la cantidad de porcentaje de oro que sustenta un physical gold, te dicen que por motivos de seguridad no te dejan entrar en la cámara corazón, ni mucho menos te dicen dónde está. Como decía mi abuela, si lo tienes, si lo ves, lo tienes. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Desde el punto de vista técnico, pues está ahí peleando por el 1800, es uno de los activos más penalizados, no, manipulados que hay, le gana con diferencia la plata, la prima hermana pobre, pero en principio se han hecho cosas muy interesantes. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es dar una devolución de la mitad de todos los subidos. Si nos alejamos un poquito, el último movimiento de mercado alcista nació en la zona de los $1.100, se fue a los 2.000, casi 100, y ha devuelto justo la mitad. Además lo ha testeado en 3 ocasiones y a partir de ahí está naciendo. Es cierto que le cuesta todavía mucho, tenemos que ver el ataque a los 1917, esos son los máximos históricos anteriores, momento, no está mal recordarlo, en el que el mercado también devolvió justo la mitad. Y, por supuesto, la línea tendencial que está a años luz, ¿no? Así que es un buen activo. Si queréis regalar en estas navidades oro, adelante, oro físico, podéis hacerlo con monedas, muy sencillo. Yo no compro monedas, yo gestiono una cooperativa de compra conjunta de oro precisamente por conseguir lo que estaba explicando, es decir, la unión de distintos inversores para acometer la compra de lingotes de 1 kilo y de esta forma conseguir un precio unitario por gramo más económico. Pero en los proveedores internacionales donde acudimos nosotros, en formato además, por cierto, subasta, para que haya lucha entre ellos, ¿no? Y conseguir encima arañan un poquito más, ¿vale? Pues la gran mayoría tienen la disposición de comprar moneda de onza de una onza, es mucho más económico y se pueden regalar. Huyamos de esos blisters de lingotes de 1 gramo, donde estamos pagando el gramo a barbaridades, a 90 euros precisamente, o curiosamente, cuando el precio unitario por gramo se puede ir muchísimo más económico. Porcentaje de cartera de inversión a largo plazo, recomiendas tener el oro físico un 10, un 15, entre el 10 y el 15, da igual un 10, da igual un 15, da igual un 12, da igual un 14, sí, pero habría que tener algo, por supuesto que sí. Y el motivo siempre es el mismo, buscamos poder mantener el poder de compra o el nivel adquisitivo. Y esto es evidentemente. Os encargo un trabajo. Iros en estas vacaciones, iros a vuestra biblioteca de la ciudad.
e intentar haceros con un periódico del año 1980. En el año 1980 os vais a las páginas de los anuncios y es altamente probable que encontréis algún anuncio tipo vendo plaza de garaje. Os tomáis la nota del precio en pesetas de esa plaza de garaje. Hacéis el mismo ejercicio con un periódico de 10 años más tarde, 1990, otro del año 2000, otro del año 2010 y otro del año 2020 o de ahora. Eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Nos vamos a un gráfico de cotización de el dólar en euros o en peseta. Obviamente habría que reconvertirlo, ya sabéis, 166,386. Y pasamos el precio de esa plaza de garaje de 1980, 90, 2000, 2010, 2020 o 22, ¿vale? Lo pasamos a precios en oro. Os vais a llevar una gran sorpresa, ¿vale? Lo comentaremos en la próxima emisión, que ya será, por cierto, el próximo año, 2023, el lunes 9, si todo va bien. Prueba fidedigna de que el oro mantiene su poder adquisitivo. Como os decía, lo que tú compres en 1980 con una cantidad determinada de pesetas en oro, cuando vendas ese oro vas a recomponer, no es la palabra, vas a recuperar, vas a cambiar oro por euros, una cantidad X, justo la misma que tenía el poder de compra en 1980. Así que os dejo ese ejercicio. Cualquier cosa que queréis al respecto del oro me tenéis en redes sociales, siempre lo mismo, @e de Eduardo Bolinches. También tenéis la cooperativa de compra de oro conjunto por si queréis echarle un vistazo. Se llama Oro Cash, dinero en inglés, todo junto, SC, Sociedad Civil.com, todo junto, orocashsc.com. Podéis echarle un vistazo y no me cabe más que desearos una feliz Navidad, a disfrutarlo con vuestros amigos, vuestra familia, vuestros seres queridos. Y nos vemos aquí, después de fiestas, después de Navidad, después de cambio de año. Y nos veremos el lunes 9. Señores, sean muy felices. Hasta pronto. Chao.